Thompson, don't go away. You're invited here, please. El doctor Alistair Thompson va a subir al podio. El doctor José Manuel Otrina, que es cirujano oncólogo de mama, ex jefe del departamento de cirugía de mama y parte blanda del INEM, por favor adelante. La doctora Sheila Vilches, que es oncólogo de mamas del INEM. Va a entrar la doctora Camila Rebasa, que también es cirujano de mama y parte blandas. Por favor, la doctora Valeria Sanabria, que está invitada de la FLAM, que pase para adelante. Está el doctor Luis Schwartz, que es médico oncólogo, el doctor Yasser Kawamán, que es médico genetista, la doctora Jimena Neira, que es radióloga, y el doctor Juan Carlos Mamé, que es médico oncólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días casi tarde ya. Muchas gracias por estar acá. Y definitivamente el manejo de la paciente joven es uno de los retos cada vez más frecuentes que se nos presentan en la consulta. Y es un reto porque cada paciente es un mundo y algunas se nos presentan de maneras no usuales y de manera paralela a la enfermedad. Ya que sabemos que gracias a Dios la sobrevida es cada vez mayor, tenemos que manejarlas integralmente y romper ciertos paradigmas y conceptos que a nosotros como médicos, y bueno, yo hablo en lo personal también, como mastóloga, se nos hacen difíciles por el tema de los tiempos, el tipo de paciente, el riesgo de la paciente. Vamos a presentar un caso, no sé si me lo pueden proyectar por favor, que va a tratar de abordar la vida real y así poder resolver ciertas dudas y hablar de este tema tan interesante con estos capos de capos que nos van a ayudar a responder todas las preguntas. Primera cuestión, por favor. Este paciente es una mujer joven, 35 años de edad, empresaria, se dedicó enteramente a su vida laboral, con una pareja estable pero sin hijos, nulípara. Acá consulta con un tumor en mama derecha de crecimiento rápido y progresivo, no tiene antecedentes familiares más que la abuela materna con cáncer de estómago, y como antecedente personal, ella sufre de tiroides de Hashimoto. Al momento del examen, un tumor grande de 6 centímetros por 7.5, clínicamente lancina negativa. Se le hace la biopsia, carcinoma mamario infiltrante, triple negativo. TILS 20%, Ki-67, 30-35%. Siguiente, por favor. Se le hacen todos los exámenes de extensión, mamografía y PET scan. En el PET scan se evidencian dos hallazgos: compromiso ganglionar ipsilateral y un compromiso de una neuropatía en la cadena mamaria interna. Siguiente. Se le hacen evidentemente todos los exámenes mamarios de rutina, mamografía y ecografía, donde solo se evidencia el nódulo de 37 milímetros por 34 en cuadrantes inferiores de la mama. No se evidencian adenopatías por el método ecográfico, y en la resonancia se ve un tejido irregular con mucho componente necrótico a nivel de la unión de los cuadrantes inferiores de la mama derecha. Siguiente. Hasta ahí tenemos una mujer de 35 años con cáncer de mama triple negativo, catalogado como T3 por el tamaño tumoral y N3 por compromiso ganglionar evidenciado por el PET, lo considera más positivo pese a que la ecografía sería negativa por el gran tamaño tumoral, y el compromiso de la mamaria interna. Siguiente. Primera pregunta para el panel, y vienes a responder.
¿Lo hubieran mandado a fertilidad para criopreservación o congelación de óvulos, asesoría? ¿En qué momento? Y la pregunta que creo que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo esto me puede retrasar el inicio de mi tratamiento? ¿Cuánto tiempo puedo darle a mi paciente, triple negativo, tuvo el crecimiento rápido, súper joven, para que ella pueda congelar sus óvulos? Doctores. Bueno, el cáncer de mama en personas jóvenes o muy jóvenes es un poco distinto al cáncer de mama en pacientes mayores. Yo creo que como regla, una mujer menor de 40 años debe tener siempre una consejería genética, una consejería de fertilidad y una consejería psicológica, ¿no? Yo creo que eso es importante, mandarla a estas especialidades para que ellos puedan determinar programas exactos si esta paciente podría, preservar óvulos o no, considerando que su genómica sabe que tiene una parte estable, ¿no? Yo creo que sí, sería importante siempre, yo lo recomendaría a las guías, ¿no? Que la mujer joven tenga una consejería tanto por genética y por medicina o oncofertilidad que estamos ahora, ¿no? Potencialmente. Sí, de acuerdo con lo que dice el doctor Cotrina, creo que este tipo de pacientes tenemos que abordarlas de una manera totalmente diferente, y el tema de fertilidad es algo que se tiene que conversar incluso en la primera consulta. Hay pacientes de 35 años que la tienen clara y no dicen, no desean tener nada de niños. Sin embargo, hay otras que sí lo tienen como un issue muy importante. Entonces creo que en esos casos sí, dentro del protocolo y del panel, no solamente esto tiene que ser visto desde el abordaje en el tumor board, solamente con cirugía, dermatología, con oncología médica y radioterapia, radiología, genética, sino también entender que estos tratamientos ahora de fertilidad son mucho más cortos. Antes normalmente esto demoraba y ahora el abordaje de este tipo de pacientes desde el punto de vista de fertilidad, incluso hasta en 2 o 3 semanas puede ya trabajar eso. Y puedes ya con eso tener ya un avance, porque es mucho mejor hacerlo antes que posterior. Entendemos nosotros que ahora cuando sacamos el tratamiento justamente para este paciente, que tenemos el estándar de 522, sabiendo que ahora incluimos latinos y además hay otras clínicas, la posibilidad que este paciente obviamente quede con ya la fertilidad regulada. Es importante y entendiendo que tiene 35 años, que también está ya de 35 para verdad. Es joven, obviamente. Vamos a hablar aquí totalmente de acuerdo, ¿ah? Aquí no estamos hablando de más allá de la edad de redes sociales, estamos hablando de edad médicamente, entonces sí, 35 de adelante ya es un ámbar, entonces sí, tenerlo un poco presente, pero sí, en ese sentido, ¿cuándo? Idealmente antes, ¿cómo? Obviamente hay expertos en la materia, que me imagino que puede ser un tópico a discutirlo después, pero sí el cómo, 3 semanas, y eso se puede ver de trabajar, si es que la paciente desea, porque la paciente debe ser que no desea. Muchas gracias, doctor. Entonces, quiero que quede claro el concepto de repente algunos difieren, son mejor, son mejor para debatir, o hay alguna pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento. Esta es la idea que acá todos participemos y empezamos. El máximo que podríamos dilatar el tratamiento serían 3 semanas. Con 3 semanas estamos bien, porque si bien es cierto que el crecimiento rápido tiene 30-35% de caída. Sí. La caída es de 80. Total, pero recordemos que los tumores son heterogéneos y se basan en el proceso de la resonancia. Ahí máximo te puedes avanzar hasta 3, máximo hasta un mes. Máximo, es lo que está estipulado, porque a partir de ahí sí tienes que volar. También es cierto que hay que preguntar en qué escenario nos movemos. Me explico, porque aquí seguramente en el auditorio hay gente que se mueve en la parte privada, que tiene todo el acceso, y también tenemos a gente que se mueve en la parte pública, donde no tenemos ese acceso. Yo, a esta paciente, si la veo en la parte pública en mi hospital, no voy por ese lado y empiezo tratamiento porque no tengo 522, no tengo inmunoterapia. Si yo me muevo en la parte privada, donde sí tengo inmunoterapia, estoy un poquito más tranquilo. Ojo, también es cierto una cosa, el 522, hay algunas cosas que no se pueden conversar al respecto del tema de TILS, y la mayoría de pacientes no eran 3, no eran hasta 3, hasta 2. Porque ella es N3. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay varias aristas, pero igual parte de la voluntad de la paciente y de la voluntad de la mujer. Hay mujeres que dicen, quiero y lo ponen como una prioridad. Vamos. Gracias, doctor. Dígame usted, ¿qué hago? ¿Preservo o no preservo mi fertilidad? Doctora Leches. Doctora Leches,
¿qué hago, doctora? No tengo hijos. Lo que yo le quería preguntar a Juan Carlos era de que si no podemos enviar la fertilidad porque tenemos cosas que no han estudiado, ¿qué haría sobre ese tema? Es una buena pregunta porque hay estudios principalmente basados en población dominante, hay estudios también que están con la supresión ovárica como OFS, independientemente de su tipo, se puede ayudar a preservar la fertilidad. Pero esos estudios más estaban orientados hacia lo que era población hormonodependiente, ¿no? Si no tuviera eso, si no tuviera acceso a inmunoterapia, si no tengo acceso a fertilidad porque no estoy coberturado por su seguro, en la parte pública, lo que sea, podríamos intentarlo. No es algo rutinario, ¿cierto? Rutinariamente no lo hacemos, ¿no? Pero sería una posible alternativa. Doctora. Sí, solamente quería comentar que en Paraguay también tenemos una población muy joven con cáncer de mama y lo que sucede realmente a veces es que nosotros en el servicio, en la unidad de hematología, en la primera consulta estamos también tan asustados como la paciente y no pensamos en todo esto. Entonces veo que la paciente ya tuvo varios estudios en el sector público, también tardamos en hacer los estudios, entonces todo este estudio de fertilidad se podría hacer en paralelo si nosotros lo pensamos y lo planteamos a la paciente. Lo que pasa es que esperamos tener todos los estudios de extensión, tener todas las biopsias, tener todo, y después ya se nos pasa el tiempo y tendríamos que empezar el tratamiento y nos encontramos con el dilema de la fertilidad. Entonces, a veces es encarar desde todos los puntos ya desde el inicio, empezar todo. Se empiezan los estudios diagnósticos y se empiezan también los estudios de fertilidad, y como dijo el doctor, estoy de acuerdo, es costoso, ¿verdad? Pero 2 o 3 semanas es suficiente para poder tomar. A pesar del caso, pues es un caso avanzado. No parece el pronóstico y probablemente yo creo que es un derecho de la paciente. A pesar de que nosotros como médicos sepamos que por ejemplo, no es un derecho que hay que discutirlo con ella y en realidad es un caso difícil, ¿no? Pero yo creo que hay derecho. Doctor. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han planteado y hay una arista que habría que conversar también. Una le da a la paciente que tiene 35 años y hasta qué edad se preservaría ese óvulo. Es importante responderse a esto porque 35 a 40 años es el límite para tener hijos con una probabilidad de que ellos sean sanos. La edad de la pareja de la paciente también importa. O sea, normalmente si un varón tiene hijos a partir de los 40, 45, 50 años, la probabilidad de que tengan niños con autismo, discapacidad intelectual y otras alteraciones que vienen en el espermatozoide se va incrementando. Entonces este es un aspecto importante a discutir con el paciente, con la pareja. Y lo otro es la elección del test genético, ¿no? En este caso podríamos irnos únicamente a genes relacionados con predisposición a cáncer, o podríamos en ese mismo estudio, sin que esto signifique un incremento del costo, que es fundamental tomarlo en cuenta, buscar genes que están relacionados a la fertilidad. Podría ser que hasta esa edad no ha tenido hijos, no porque no haya querido, sino porque podría tener genes que afectan su fertilidad también. Entonces hacer un procedimiento que al final no va a cumplir con el objetivo es importante discutirlo previamente con el paciente. Más o menos hay un 10 a 15% de los casos de infertilidad son de causa genética. Entonces este es otro aspecto que habría que tomar al momento de que la paciente decida por esta opción que me parece muy correcta y necesaria en la atención del paciente, pero habría que ver entonces estos factores de edad de la pareja, la posibilidad de que esta paciente pueda ser infértil y lo detectemos con un test genético, y finalmente qué test genético aplicaríamos a esta paciente por predisposición a cáncer. Muchas gracias, doctora Calderón. Y específicamente hablando de pacientes BRCA, ¿qué consideraciones especiales tenemos que tener para la conservación de fertilidad en estas pacientes? Gracias por la pregunta. Claro, aquí el gen más probable es BRCA1 y BRCA2 por la característica, ¿no? Que es triple negativo, la edad de presentación. Eso en primer lugar. Lo segundo, por el antecedente de la familia de cáncer gástrico. Esto nos abre la posibilidad de que estemos frente a otro gen que es CDH1, y este tiene que ver con cirugía reductora de riesgo con
gastrectomía, que es otro aspecto que habría que, entonces, si hacemos el test genético, que el test incluye el CDH1, aparte de BRCA1, BRCA2. Finalmente hay otro gen que ahora tiene más relevancia en este contexto del paciente, que es ATM. ATM junta cáncer de mama, cáncer gástrico y otros tumores más. Y en algún punto hay publicaciones que empiezan ya a proscribir el uso de radioterapia cuando hay mutaciones de ATM porque se aumenta el riesgo de un cáncer. Ahora, estos 3 genes que les he comentado tienen que ver con la herencia, porque si la pareja tiene alteración de ATM, probablemente el niño nazca sano los primeros 4 o 5 años, pero de ahí empieza a desarrollar ataxia y fallezca a los 10-15 años de vida con una discapacidad de la cual no lo podríamos liberar. Entonces, es importante. Ahora, si es BRCA2, el riesgo de que nazcan hijos afectados, uno es 50% que herede la mutación, pero por otro lado, si la pareja también tiene la mutación de este BRCA2, anemia de Fanconi produce discapacidad intelectual, talla baja, ausencia de radio. Sí, hay muchas malformaciones que habría que plantearle al paciente de inicio y un test genético nos lo podría resolver de manera predictiva. Muchísimas gracias, doctor Thompson. I think we all agree this is very difficult. There are no guarantees either of being able to get rid of the cancer or of pregnancy leading to a normal delivery. So discussing with the patient involving fertility colleagues, but time is important here, other considerations. Thank you. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor, solo darle un clic. Y mensaje súper importante, quiero ver si se fijó. Todos, bueno, levanten la mano quienes van a hablar a partir de hoy con todas sus pacientes premenopáusicas acerca de fertilidad en la primera consulta. ¿Quiénes van a hablar? Uy, Dios mío, no veo manos levantadas. Bueno, radioterapia. Pero si les toca, muy bien. Entonces, no hay forma de que uno de los que está acá, estoy viendo todas las caras, no hable. Y si su colega por ahí, se lo debíamos al médico oncólogo, primero en oncología, y pasó a mastología, la segunda consulta, reforzar el tema. Te conversaron del tema, no te conversaron del tema. Porque se nos pasa, como bien dijo la doctora, nos asusta y se nos pasa. Nos preocupamos por la prioridad que es el cáncer y a veces olvidamos esa parte tan importante. Genética, ya se me adelantaron, pero la parte genética en este tipo de pacientes es súper importante. El doctor Jackson ya nos habló un poquito del tema. Doctor, ¿quisiera profundizar un poquito o vamos avanzando? Usted. Sí, aquí quizás solo para puntualizar la importancia del test genético. Primero la consulta, porque es el paciente que va a decidir en el ejercicio de su autonomía si se realiza o no el test genético, porque a partir de ahí se van a tomar decisiones que el paciente podría tomar, ¿no? Si se hace una mastectomía bilateral o si se hace una oforectomía también, porque sabemos que podría tener mutaciones de BRCA1 o BRCA2. Entonces, aquí en principio la asesoría genética pre-test y lo segundo es la elección del test. Hoy en día tenemos test que pueden irse solamente a 2 genes como BRCA1 o BRCA2. Hay paneles que pueden ampliar a 20, 40 y hasta 188 genes. ¿Quién va a decidir cuál es el mejor test? La historia familiar del paciente y las necesidades que él tenga, ¿no? Ahora, si en este mismo caso habría antecedentes de pacientes en su familia de discapacidad intelectual, talla baja, infertilidad, y ella desea preservar su fertilidad, quizás el panel sería más amplio, y algo como comentábamos, nuevamente el costo no va a variar. Hoy los paneles pueden incluir desde 10 genes hasta 188, incluso hay paneles que se basan en lo que llamamos exoma, que pueden analizar 10.000 genes. Pero esto va a depender de si vamos a preservar o no la fertilidad que discutíamos y cuál sería la probabilidad de que esta paciente tenga esas alteraciones genéticas, más allá de la decisión oncológica. Bueno, acá también lo que tenemos que ver es que el cirujano generalmente planifica cómo va a ser su cirugía después de la quimio. Entonces me gustaría ver si la radiología y los cirujanos pueden decir en qué momento le irían para poner clip en el tumor, en qué parte lo pondrían porque es un tumor grande, qué hacer con esa mama interna, ¿no? Puede. Estaba intentando hacer no importa, todas las preguntas son bienvenidas, no importa que... No, lo que quiero recalcar, nomás
la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario. Nosotros en Paraguay tenemos las unidades de mastología y tenemos un consultorio de asesoramiento genético, pese a que en el sistema público no nos cubre el estudio genético, pero como bien dijo el doctor, es un asesoramiento. No todas las pacientes pueden llegar a ser testeadas. Entonces, en pacientes jóvenes como ella, estar dentro de una unidad de mastología y trabajar en un equipo multidisciplinario va a garantizar poder ver todas estas aristas al mismo tiempo sin estar perdiendo el tiempo, por decirlo. Y la parte genética, yo sí estaría más de acuerdo en hacer un panel multigénico. América Latina, nosotros, Paraguay, no tenemos una base de datos en cuanto a cuáles son las mutaciones más frecuentes. Si es un triple negativo, probablemente sea más frecuentemente por acá uno, pese a que tiene antecedentes de cáncer de estómago. Pero sí, yo diría, y como dice el rector, no hay una diferencia económica a veces en los paneles. Yo sí optaría por un panel multigénico, al menos unos 23 géneros. Una pregunta, doctor. De repente estoy diciendo el concepto que ya lo saben, ¿no? Es importante, claro, ser el paciente también que no es que si no me hago la prueba genética ahora, no me la puedo hacer después, ¿no? O sea, hay momentos ideales. Usted recomendaría un momento ideal y siempre dejar la ventana abierta a nuestros pacientes para que en el momento que decidan hacerla, se la hagan, ¿no? Porque al principio hay miedo, al principio pueden haber otros detalles. Sí, el momento ideal para el test genético es cuando el paciente lo decida. Ese es el punto. Puede ser antes de que aparezca el cáncer porque tiene ya antecedentes familiares y ese es un buen momento porque la paciente ya sabe sus antecedentes. Al momento que se sospecha el cáncer o se tiene certeza que es un cáncer también, porque vemos claramente que hay decisiones sobre la radioterapia, sobre la cirugía, sobre la fertilidad. Y después del manejo ya del cáncer, también es un momento para decidir el control, seguimiento, incluso el uso de terapia target. Entonces, en todos estos escenarios son muy importantes para el paciente. Sí, quiero un comentario. Si bien es cierto, tiene indicación de consejería genética de todas maneras, porque una paciente muy joven, lo ideal es que esté antes de planificar un tratamiento menos quirúrgico, ¿no? Por eso muchos pacientes van a la adjuvancia y tienen todo ese tiempo para poder hacer la prueba genética y tener resultados antes de planificar una cirugía. Lo que dice el doctor Codrina era importante definir, porque ya se tiene razón, en cualquier momento el paciente puede decidirlo, pero si tenemos un momento como poder hacerlo es en la neoadjuvancia. Es ahí donde tenemos 6 meses que nos permiten tener ya un acercamiento mucho mayor para poder planificar como todo el equipo cuál va a ser el abordaje, sobre todo desde la parte quirúrgica. Y también dentro de los key points que estás haciendo, Pamela, creo que también es importante que todos llevemos en cuenta que toda mujer menor de 40 años, independientemente de la inmunohistoquímica o del subtipo, tiene que pasar por consejería genética. Es verdad, no todos los equipos o no todos los sistemas públicos o privados lo tienen, pero siempre recomendar en mujeres menores de 40 años. Punto y aparte, en una mujer triple negativo, esta ventana se abre inclusive hasta los 55-60 años. Solo el hecho de ser triple negativo podemos ampliarnos hasta los 55-60 años, pero en los demás pacientes tengamos en cuenta, mujer menor de 40 años tiene que pasar por genética. Sí, no tiene que ser en la primera visita, no tiene que ser antes de Jimena de Morano-Clips quizás, pero sí tendría que ser en ese lapso de tiempo de la neoadjuvancia para poder ya después como equipo planificar abordajes quirúrgicos posteriores. Solo para complementar, claro, es el tiempo ideal. Jimena viene acá. No, es que yo iba a decir nada más que el tiempo ideal para nosotros los cirujanos es que sea antes de la neoadjuvancia para que planifiquemos la cirugía. Pero no ocurre eso, no es el caso más frecuente. Tengan en cuenta que si bien esta paciente a lo mejor ya recibió todo el tratamiento, igual podemos hacer el testeo después, mucho tiempo después, porque viene toda una familia detrás de ella. Estamos hablando de un síndrome hereditario de cáncer de mama a quien tenemos que dar el asesoramiento no solamente a ella, sino a la familia, solamente eso. Jimena. Y desde el punto de vista de la radiología, nosotros cómo hacemos el manejo de este tipo de pacientes. Inicialmente se hace la mamografía, la ecografía, y usualmente el triple negativo se ve como una masa única que nos puede hacer confundir en mamografía, ecografía, porque suele tener nombres definidos y nos puede hacer confundir con un fibroadenoma.
En la resonancia también se suele presentar como un nódulo único. Usualmente un 80% de los casos se ve así. Y cuando se da la quimioterapia neoadyuvante, justo esos son los tumores en los que la resonancia, o sea, el triple negativo suele tener una respuesta concéntrica. Entonces, esos son los tumores en los que mejor podemos predecir la respuesta completa en la resonancia. Eso es lo que mejor nos va. O sea, el valor predictivo negativo en este tipo de casos, cuando es un nódulo único, usualmente el triple negativo es casi del 100%. Pero por la imagen que he podido ver, así nomás en realidad que eso era un MIP, una imagen de proyección de máxima intensidad, en la que eso que hemos visto, esa imagen, es una... ¿Le voy a retroceder, por favor? Es una reconstrucción, no es una imagen cruda, ¿ya? Pero que realza las zonas que tienen mayor vascularización, ¿no? Y el resto no es visualizada. Entonces, pero este MIP fue sacado de una sustracción, igual que es una sustracción de la resonancia, es de las imágenes reales, crudas, digamos 100 imágenes, de resto las sin contraste. Entonces, me sale una imagen reconstruida, que es precisamente lo que capta contraste, y que para evaluar rápidamente es lo que vemos y nos ayuda bastante. Pero para evaluar bien márgenes o netamente las características del tumor, tenemos que evaluar las imágenes crudas. Pero ya, volviendo a lo que es el tumor triple negativo por imágenes, como les dije, la forma típica era nódulo único que nos puede hacer confundir porque tiene márgenes circunscritos. ¿Ya? Pero un 20% de los casos se puede presentar imágenes, más o menos por lo que veo ahí, que como algo multifocal, ¿no? Como un cáncer multifocal. Entonces, ya desde que yo ya veo que tiene esa presentación, yo por imágenes puedo suponer que no va a tener buena respuesta en la quimioterapia. Porque, si bien es cierto también la respuesta, en ese caso no va a ser concéntrica, esto se suele, según lo que escriben ahí, se suele asociar a necrosis. Entonces, ahí ya no nos va tan bien porque, o sea, tenemos zonas de nódulo, zonas de necrosis, estos también se suelen asociar a mucha inflamación peritumoral y a veces esos, no podemos diferenciar qué partes de tumor y qué partes de inflamación. Como digo, esta presentación es muy rara, en realidad, como les digo, nos va siempre excelente con la resonancia en un triple negativo, pero aquí ya voy viendo esto que tiene zonas de necrosis, que tiene un poco de inflamación y que es multifocal. En cuanto a los ganglios, si bien es cierto no se han descrito nada en esos estudios, a mí me gusta en realidad la mejor forma para evaluar ganglios es con ecografía. ¿Por qué? Porque de todos los métodos, si bien es cierto en la resonancia puedo evaluar un mayor plano, incluso hasta su supraclavicular, si hacen los cortes necesarios, el grosor cortical, que usualmente lo tenemos en 3, es mejor visualizado por ecografía. ¿Ya? Y bueno, y en el PET, por ejemplo, en el PET-CT, el valor que le agrega a la evaluación de los ganglios es que también da características metabólicas. Excelente. Avanzamos un poquito las diapositivas a donde nos quedamos y refrescamos lo que queríamos refrescar. Fertilidad genética. Importante para tomar en cuenta. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el significado de este cambio en la cadena mamaria interna en nuestro manejo? Gracias al PET scan evidenciamos claramente un cambio comprometido en la mamaria interna, más el compromiso ganglionar axilar que también se vio en el PET scan, pese a que no se vio en la ecografía, lo catalogamos en 3. ¿Cuál es la implicancia de este cambio? Siguiente, por favor. ¿Y alguno consideraría hacerle biopsia para confirmación a ese ganglio axilar? De repente, la doctora Lucha nos va a poner una respuesta. No, de la mamaria interna. Mira, cuando tenemos ganglios en la mamaria interna, bueno, anteriormente hay muchos estudios aleatorios que nos dicen que nos puede dar pronóstico, pero realmente no afectan la supervivencia, ¿no? Entonces, no hacemos ganglios centinela en cadena mamaria interna
porque tenemos en paralelo a radioterapia, porque nos va a dar un control local posteriormente al tratamiento. Esto, personalmente yo no le haría biopsia a la glucosamina, pero posteriormente al tratamiento, si hubiera una recurrencia probable de nuevamente una cadena mamaria interna, y sí, yo creo que sería importantísimo, sobre todo para darle tratamiento posterior, ver si es que ha variado en cuanto al triple negativo, ¿no? Ha variado a otra, pero yo personalmente no le haría biopsia. Sí, es un comentario. Sí, de acuerdo, o sea, no hacemos biopsia de ganglios de canal mamario interno, ¿no? Uno lo asume que es positivo porque esta paciente de todas maneras me da neoadjuvncia. Y lo que sí me interesa a mí como cirujano no es cómo se da al inicio, sino cómo se da al final. Porque de eso va a depender mi actitud quirúrgica. O sea, igual, en la axila, si tiene un ganglio que es altamente sospechoso, yo no le haría biopsia porque sé que esa paciente tiene una neoadjuvncia, y si después de la neoadjuvncia negativiza, tanto por eco como por clínica, yo le hago centímetro, ¿no? Entonces yo creo que el manejo final de esta paciente con neoadjuvancia, después de finalizar la neoadjuvancia, vamos a evaluar a la paciente para ver cuál es la actitud quirúrgica en ese momento, ¿no? Entonces no hacemos biopsia de ganglios en la gangliograma mamaria, podríamos seguir los videos. Me gustaría interrumpirlos un momento y decirles que tenemos 5 minutos más. No, 10 por favor, Sí, porque por este favor, caso es muy no, rápido. Correcto. Doctor, quería hacer un comentario. Es un tema controvertido de la cadena mamaria interna. Nosotros en Fleming, ya hace más de 2 años, no damos por sentado que ganglio visible por resonancia PET o ecografía en la cadena mamaria interna es positivo. Entonces, los médicos intervencionistas hacen función con la ecografía y dan por ecografía a todo ganglio centinela sospechoso. El pronóstico, estoy de acuerdo con la doctora, no hay evidencia de que impacten sobre vida, pero sí a nivel de chance de recaída. Cambia la estrategia de radioterapia. Este es un tumor triple negativo, pero cambia la estrategia de radioterapia, por más que esta paciente probablemente va a ir. Es una paciente que no es candidata y no va a ser candidata a hacer ganglio centinela en ningún momento. Tiene que ir a mastectomía y vaciamiento y a radioterapia por mastectomía, aunque haga respuesta completa patológica con la neoadjuvancia, con lo que quieran hacer. Pero el concepto es: entrenen a los médicos intervencionistas para biopsiar el ganglio de cadena mamaria interna, principalmente en tumores triple negativos y en tumores HER2 positivos. No es lo mismo cadena mamaria interna positiva con axila negativa que tener axila y cadena mamaria interna positiva. Pasamos de un estadio 2 a tener un estadio 3. Entonces, pero hay que entrenar a los médicos intervencionistas para que biopsien la cadena mamaria interna. A veces es una falta de entrenamiento, pero no descartemos ni tampoco demos por certificado que ganglio visible por PET, rezo hueco es ganglio positivo. Muchísimas gracias, doctor. Sí, yo quiero más o menos un poco al respecto. Esta paciente, por el tamaño del tumor y por el estadio, de todas maneras va a ir a radioterapia y va a recibir radioterapia que es la mamaria interna. Entonces, hacerle biopsia no va a hacer ganglio, no va a cambiar el tratamiento posterior. Entonces, en algunos casos, como yo no lo hacemos, no sé si lo hace el doctor Thompson en Houston, no hacemos ese tipo de biopsia. I agree. In the perfect world, you are right. We want to biopsy everything we possibly can. In the alternative world that we have to work in, this patient will have radiotherapy to the internal mammary chain regardless. And so I agree with my esteemed colleague. I would not personally ask for a biopsy in Houston of that internal mammary node. Thank you. Bueno, vamos a avanzar porque se me van a votar. Siguiente, por favor. Muy importante considerar siempre medicina integrativa, psicología, valorar la sexualidad de la paciente. Ya no vamos a hablar de eso, vamos a saltarlo, pero súper importante. Siguiente, por favor. Bueno, les cuento, esa paciente fue en adjuvancia, como todos lo esperábamos, se le colocó clip a la lesión con ecográfica y a la axila no colocamos clip, y se le dio carbopatina paclitaxel por 4 y totoburus beace. Siguiente. Siguiente, por favor. De forma paralela, como bien comentaron, ideal el tiempo de la adjuvancia para hacer el test genético, salió BRCA1, KIT, ATM y TMC8
completa. En las letras chicas, no sé si el doctor ya se podía ver este tipo de puntuación. Y siguiente, por favor. Después de la neoadjuvancia hicimos un nuevo PET scan y una resonancia, y como la doctora Nostradamus nos predijo, no hubo una respuesta completa en la paciente. De hecho, en la parte de la resonancia no se percataba, se evidenciaba claramente que había presencia de enfermedad, pero a nivel de PET scan, como pueden ver, no se visualizaba. O sea, sí persistía la enfermedad, pero sí aparentaba una mayor respuesta. Ya no veíamos el ganglio de la mamaria interna ni el ganglio axilar. Jimena, ¿eso es persistencia o es progresión? Mira, es que para decir que es progresión tengo que tener bien las medidas. Además, es que son diferentes imágenes aparte. sí, las que se han seleccionado. son mito. Yo, sinceramente, yo creo que no es progresión. En el peor, yo creo que se están viviendo áreas de reales inflamatorio penitumoral. Es lo que yo considero, pero mientras no lo vea, no, ya estaba, es que no es un nódulo único, o sea, ya está fragmentado. No respuesta al tratamiento. O respuesta parcial, no lo sé. Tendría que ver no, definitivamente. Perfecto. Entonces, bueno, acá había un montón de preguntas por imágenes, porque realmente no es lo que esperamos normalmente los super negativos, ni tampoco el PET scan deje de captar tanto y la resonancia pensante con esa imagen de no respuesta tan idónea, entre comillas. Siguiente. Y siguiente. Vamos a la pregunta. A los cirujanos de la mesa, ¿qué cirugía ofrecerían a la paciente? Empezamos por el doctor Thompson, que es una mama grande, pero tiene un cráneo incierto. Doctor Thompson. Nos ayudaría la foto clínica, Pamela, muchas gracias. Pero la resonancia ve, relación con la tumor. So I would discuss with the surgery, with the patient and with my plastic surgeon. Her survival may be very little different whatever I do surgically. So body image, possible lumpectomy with a reduction in lift, mastectomy, you're going to give radiation, so I would not reconstruct her in any form at the time. My prejudice would be lumpectomy, reduction in lift. Doctora Lichas y luego el doctor Cotrino. Bueno, como te dije, tendríamos que ver la relación mama-tumor para ver qué le podemos ofrecer a la paciente, porque en realidad entre mastectomía y cirugía de conservación no hay impacto en pacientes jóvenes, ¿no? La sobrevida global es lo mismo. Ahora, si se le podría hacer una cirugía oncoplástica, se le podría hacer porque tiene seguridad oncológica para poder realizársela, porque posteriormente vamos a poder realizarle radioterapia a la mama, ¿no? Entonces, si yo lo pudiera conservar, yo le conservaría la mama, ¿no? Doctor Cotrino. Yo voy a empezar diferente. Es una paciente joven que si no responde a la quimio, su pronóstico es malo. Probablemente no se va a curar. Yo le haría mastectomía. Mastectomía, ¿por qué? Porque el tumor ha fragmentado. No hay un tumor, hay muchos tumores y microscópicamente pueden caer más tumores. Yo le haría mastectomía. Respecto a la axila, si negativiza la axila, yo sí le puedo hacer centinela. ¿Por qué? Es la siguiente pregunta. No importa, ya no importa. Siga, ya. Bueno, siga. ¿Por qué? Porque si hablamos de morbilidad en una paciente, lo más mórbido no es la mama, es la axila. Una paciente con una infección de axila de radioterapia puede hacer un linfedema que va a estar con eso hasta que la paciente viva o fallezca. Entonces, es bien mórbido esa cirugía. Si la paciente negativiza, yo le hago centinela y son negativos, tengo la radioterapia y tengo tratamiento sistémico que no puede cubrir cualquier posibilidad de recurrencia. Solo un chiquito nada más, desde mi auditoría de mastólogos, como oncólogo médico, solamente decir que a la oncología por 2, igual. Y ahí va la pregunta del oncólogo. Por favor, ponemos 1, 2, 3 más para que sigan las preguntas. 1, siguiente. ¿Puedes avanzar? Siguiente.
Siguiente. Ahorita. Ya, ahí nomás. Vamos a soltar todas las preguntas, doctora. No, que una vez más es muy importante lo que diga la paciente. Tiene 35 años. Sabemos, como bien dijeron, el pronóstico nosotros ya lo cambiamos con la cirugía. Si es una mama voluminosa, yo no veo la foto de la paciente, ¿verdad? En la resonancia no se puede evaluar el verdadero volumen y la relación tumoral, como bien dijo la otra, hay que evaluar bien las imágenes. Si da para un tratamiento conservador, ella ya tiene indicación de radioterapia, así que yo le propondría un tratamiento conservador, incluso con simetrización contralateral si es necesario. Es calidad de vida para ella, tiene 35 años. Si no es posible la conservación, sí haríamos una mastectomía tratando con reconstrucción, obviamente con reconstrucción inmediata, tratando de ver las posibilidades de conservar la areola pezón de acuerdo a, como digo una vez más, cómo es la mama, ¿verdad? Y quería justamente ahí adelantarme con las variantes de significado incierto que ella tuvo en su test genético. No está justificado hoy en día hablar de una mastectomía de reducción de riesgo o profiláctica, porque sabemos que su pronóstico está dado por su cáncer. Perfecto. Eso iba para el doctor Jaxer, ¿no? Ya sabemos que es un PUS, pero los PUS también a futuro pueden, ¿no? O sea, pueden generar dudas, una paciente súper joven, de muy alto riesgo. ¿Usted qué le recomendaría si voy al consultorio del doctor Jaxer? ¿Qué hago? ¿Le hago mastectomía? ¿Qué hacemos, doctor? La PUS, por definición, se sustenta en dos aspectos. Uno, es que sea la primera vez en el mundo que se ve esa variante, por lo tanto no hay estudios que nos permitan clasificarla como patogénica o como benigna y por eso se queda por falta de información. Lo otro es que existe información controversial, es decir, algunos laboratorios ya lo han puesto como patogénico y otros lo han puesto como benigno y por lo tanto uno ahí no sabe si realmente esto puede ser patogénico. En este caso uno miraría la historia de la familia que nos va a ayudar muchísimo a predecir si es que hay este riesgo y cuando vemos no hay cáncer de mama, no hay cáncer de ovario y en Perú el cáncer gástrico es la primera causa de muerte y esto simplemente podría ser un hecho coyuntural. Entonces aquí quizás el test genético es importante para la toma de decisiones de inicio, ¿no? Porque si hubiésemos encontrado que era patogénico, hubiese tomado la decisión diferente. Lamento ser el malo de la película, pero llévanos a la patología de resultados. Ya, avancemos. Sí, avancemos. Bueno, ¿qué se decidió en la paciente? De hecho, hay mucho que discutir. Podríamos estar 3 horas hablando, pero no va a ser así. Mastectomía, se decidió mastectomía preservada de piel, no se preservó el pezón, se hizo reconstrucción inmediata y se hizo biopsia de centinela. La respuesta de esta paciente, como lo vimos en las imágenes, no fue óptima. Tamaño tumoral 23 milímetros, los ganglios centinelas fueron negativos, se mantuvo el grado histológico y el borde posterior quedó en contacto focal con la neoplasia. ¿Okay? El residual Hartford burden salió en 2. No sé si lo puse en 2. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No sé si puedo hacer 2 preguntas más, doctora Calderón, al panel, o lo cortamos. Pamela, 1 minuto. Ya, siguiente, doctora Calderón, gracias. Siguiente, ¿plantearía más cirugía del margen posterior? ¿Alguien? Alza la mano nomás porque no me dejan ver. ¿Alguien más? Excelente. Perfecto. ¿Cuál sería, ahí tengo mi hija de oncólogo, gracias a Dios, cuál debería ser el manejo de la mamaria interna, ya que negativizó en el PET scan? Radiooncología, quisiera opinar, ¿lo incluiría o no? 20 segundos. En ese paciente tendríamos que darle tratamiento a la región axilo supraclavicular con la pared costal, abarcando toda la región del tejido blando, la pared posterior y la mamaria interna, con dosis ablativas, incluso hipofraccionado en este paciente, que muy bien les va a pesar de ser un triple negativo. Siguiente, por favor, ya estamos acabando. Siguiente, bueno, siguiente, ya. Le dimos radioterapia, hicimos exactamente lo que la doctora nos estaba comentando. Y bueno, la bioancia, quisiera hacer un comentario chiquito, doctor. Nada más, aquí simplemente, si va a 522, hacer pembro previo y post, obligatorio. Algunas guías ponen que no, tema de aseguradoras. Si vas con pembro 522, vas antes y después. Y si no, tienes el Bioindex. El Bioindex es un cambio que también es una buena alternativa, que también se puede trabajar con eso. Si no tengo, tiene que ir antes y después. Sí. No pueden después. ¿Cómo? Después no lo pueden.
No, el estudio 522 es Pembro durante la neo y posterior. Pero en este caso, Pembro En este caso no, en este caso le hubiera puesto en Universidad Vidal 522 con Pembro, pero la doctora, o el caso de la doctora no pone ni inmunoterapia, entonces en este caso va a capecitabina. Solamente un punto adicional, si fuera BRCA, tener consideración también de Olaparib. Tenemos el estudio Olimpia A, que también nos ayuda en ese sentido, y se puede poner la pregunta que siempre surge es, ¿puedo poner a la vez inmuno y también un IPAR, un inhibidor de PAR como el Olaparib? Se puede poner. Entonces, sí es una opción válida para poder poner, no se considera sino de forma concurrente en determinados pacientes, siempre que hayan pasado brevemente con Yasser, que no se asuste tanto, porque siempre cuando habla Yasser nos asusta todo, sí, los informes y asustan. Una pregunta, ¿cuánto tiempo de seguimiento? Cero minutos. Sí, la paciente está en capecitabina, este es su sexto curso de capecitabina, se discutió 3 veces en tumor board, es una paciente, realmente es un lindo caso. La próxima, congreso lo podemos conseguir con fotos, porque